Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú? Muy Hola bien, muchas Richard. gracias. Hola, hola, Gabriel, muy buen día. Hola, Muy, Cris. muy buen día. Bueno, ya casi tardes. Sí. Gracias. ¿Vamos a grabar la capsulita, Cris? No. Y por favor, Ok. Eduardo, vamos a grabar una breve capsulita donde precisamente des la bienvenida a la charla, digas quién eres, ¿no? Y que nos invitas precisamente ahora sí que escucharte. ¿De acuerdo? Muy breve. Por favor. Okay. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Pérez Osorio. Soy periodista desde hace 18 años y los invito para que nos acompañen a esta plática en la que trataremos de buscar mejores maneras de comunicarnos con nuestras audiencias. Por favor, no se vayan, quédense. Él es Gabriel Pérez. Él es Gabriel Pérez Osorio. Es periodista con 18 años de experiencia en diferentes medios de comunicación. Lo mismo ha hecho coberturas de cine, cubrió el 60 Festival de Cine de Cannes para Metro Internacional y ha fundado 3 medios, dice cerrado uno o dirigido revistas de chismes o de vida y estilo. Adelante, Eduardo, te dejamos para que nos compartas precisamente esta experiencia sobre esta plática precisamente del escribir de la mejor manera posible en la parte periodística. Adelante, Gabriel. Bienvenido. Gracias. Antes que nada, pues muchísimas gracias a la Universidad de la Comunicación por tomarme en cuenta y en consideración para poder platicar un poquito con las y los alumnos de la escuela, de la universidad. Siempre es una gran experiencia poder compartir un poco de lo que a uno le ha tocado vivir a lo largo de esta carrera tan compleja y tan hermosa que es el periodismo. Desde que me lo plantearon por primera vez, pensé que hablar un poquito de cómo tendríamos que estar nosotros tratando de dirigirnos a las audiencias en general, que son muy variadas, muy vastas y muy complejas todas, sería una buena idea porque, digamos, a lo largo de estos 18 años yo les platico rápido un poco para poner en contexto, no es autocebollazo, sino un poco para que me puedan entender mejor más adelante cuando sigamos platicando. Yo empecé en lacrónica.com cuando era uno de los primeros portales de noticias en México por allá en 2003. Soy periodista nativo digital. Después tuve la oportunidad de fundar el periódico Publimetro en México, que era parte de un grupo más grande en aquel entonces sueco que se llamaba Metro Internacional. Después tuve oportunidad de trabajar en un periódico que se llamaba El Centro, que duró muy poquito, pero que siempre buscó construir nuevas narrativas y nuevas maneras de acercarnos a los y a las lectores. Era un periódico impreso. Lo editaba una empresa que actualmente sigue editando una revista muy famosa que se llama TV Notas. Muchos de ustedes la deben de conocer o la deben de haber visto en alguna estética cuando se van a cortar el cabello. Y también edita otros medios como Récord o como H para Hombres. Yo tuve oportunidad de trabajar tanto en TV Notas como en H para Hombres. En TV Notas fui editor general, en H para Hombres fui director editorial. Después tuve la oportunidad de fundar un medio más tradicional como es Milenio, pero en Hidalgo. De ahí también fui director editorial. Y después tuve la oportunidad, una de las más grandes que he tenido en mi vida, que fue la de ser director editorial de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, cuando aún estaba en funcionamiento. Eso fue entre el año 2013 y el año 2017. También trabajé en otro medio de espectáculos, en Univisión, que es un medio estadounidense, pero dirigido al público latino de Estados Unidos. Y finalmente ahora como director de redacción de Cuestione.com, que es el tercer medio que tengo la oportunidad de abrir desde sus inicios, pues hemos tratado de construir un medio de comunicación con una narrativa verdaderamente cercana a la gente. ¿Y qué quiere decir esto? Lo explico rápidamente. Tratamos de hacer investigaciones de largo aliento, investigaciones que no se queden solamente en las declaraciones de las fuentes o en
la solicitud de información que alguno de nuestros periodistas logra que le contesten, sino tener investigaciones periodísticas que abarquen como una gran generalidad de fuentes. Lo mismo, por supuesto, personajes públicos o personajes relacionados con la información, lo mismo documentos oficiales, lo mismo voces de especialistas. Tratar de construir un periodismo como no se hace mucho ya, condenados como estamos al clickbait y a tratar de acercarnos a audiencias rápidamente. Pero, digamos, uno de los grandes desafíos que hemos tenido en estos 3 años que llevamos construyendo Cuestione es justamente aprender a dirigirnos a las audiencias de una manera en que ellos o ellas nos puedan entender. ¿Y a qué me refiero rápidamente? Pensaba hace rato cómo ponerles un buen ejemplo de cuando nosotros periodistas nos alejamos de las audiencias por la manera en la que nos expresamos. Tengo que aclarar, lo hacemos muchísimo más en medios escritos o en medios cuyo principal materia prima son notas periodísticas del corte escrito, medios digitales o medios impresos, pero lo hacemos los periodistas en general en casi todos los tipos de medios que podemos abarcar, radio, televisión, etcétera, etcétera. Y un buen ejemplo es muchos de ustedes y muchas de ustedes deben de ver televisión y deben de ver noticieros de televisión y deben de notar los cambios brutales que de pronto se dan cuando alguien está informando que va a dar una nota, el comentarista o la periodista o el titular del noticiero habla de que van a dar una noticia relacionada con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y mandan con el reportero que esté en el lugar, o reportera, y este o esta muchas veces hace cosas como, efectivamente, Ciro, estamos en las inmediaciones de la FGR esperando las declaraciones de, no sé si me entienden, que acabo de decir 3 palabras que absolutamente nadie usa y nadie conoce en términos generales de manera cotidiana, ¿no? Un ejemplo que yo veía este fin de semana muy claro de estos excesos es, ustedes saben que se murió un personaje de la política nacional que se llama René Juárez Cisneros, que fue diputado federal, fue senador, fue gobernador de Guerrero, presidente de uno de los partidos políticos nacionales, y todo el mundo lamentaba el sensible fallecimiento del personaje. No sé si les llegó a tocar ver por ahí algún tuit, algún Facebook de personajes de la vida pública diciendo, lamento el sensible fallecimiento de René Juárez Cisneros. Cuando en términos generales, cuando nosotros estamos en nuestra casa, o incluso si le comentamos esta noticia a alguien que conocemos, no le dijimos, ¿qué crees? Se falleció René Juárez Cisneros, ¿no? Solemos decir, se murió René Juárez Cisneros, murió fulanito de tal. No solemos decir falleció fulanito, sultanito, perenganita. Y sin embargo los periodistas y las personas en general, pero los periodistas hacemos mucho esto de abusar de ciertas palabras que nos parecen muy interesantes o que nos han enseñado a lo largo de nuestras carreras, que son las que tenemos que usar. Vuelvo a poner el ejemplo de la FGR, que muchísimas veces usamos mucho en medios impresos o en medios escritos, pero no los usan en radio. En radio dicen Fiscalía General de la República, o en televisión dicen Fiscalía General de la República, y en medios impresos, o insisto, escritos, utilizamos mucho esto que yo le llamo un vicio de nosotros los periodistas, que es decir, la Fiscalía General de la República, entre paréntesis FGR, y después el resto de las veces que mencionamos a la Fiscalía General de la República decimos FGR. Y yo les quisiera preguntar, no sé si hay oportunidad, perdón, doctor, de que de pronto participe un poquito alguien que quiera decir algo. Sí, pueden estar interviniendo conforme tú llevas tu exposición. Ellos pueden estar interviniendo con alguna duda o alguna precisión sin problema, ¿eh? Ok, yo les quiero preguntar y le quiero preguntar a ver si alguien que esté conectado o conectada ahorita me puede decir por qué usamos siglas en el periodismo. Si saben por qué se usan. ¿Nadie? Tal vez por la extensión del texto o algo, o sea, como para que no...
No, porque lo que sé es que la primera vez que lo ponen, luego le escriben el nombre completo y luego entre paréntesis ponen las siglas, ¿no? Y luego después ya ponen otra vez las siglas, como tal vez para que eh, se reduzca, no sea tan largo el texto, no sé. Le acabas de dar al clavo. Justamente los periodistas usamos siglas porque durante muchísimos años el principal medio de comunicación de los periodistas fueron los periódicos. Y los periódicos, que son unas cosas que quizás ustedes ya no conozcan, pero son en papel y sirven para envolver aguacates, no tienen espacio suficiente para poder escribir muchas veces Fiscalía General de la República, que es un nombre muy largo, y entonces lo que los periodistas decidimos hacer para que nos cupieran en los espacios pequeños que nos daban en los periódicos es, bueno, entonces vamos a usar siglas, ¿no? Y usábamos siglas para todo, usábamos siglas para los presidentes, le decíamos a José López Portillo JLP, y a Luis Echeverría Álvarez LEA, y a Carlos Salinas de Gortari CSG, y a la Fiscalía, o entonces Procuraduría General de la República PGR, y a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hídricos, la SARCH. Y solo nosotros nos entendíamos, ¿eh? Créanme que solo nosotros nos entendíamos. Pudimos educar, digamos, a cierta audiencia que solía consumir periódicos y que lograron en algún momento entender todo este vericueto de siglas en el que nos vamos expresando, pero ¿qué creen? Que ya no son necesarias. Ya no son necesarias porque en términos generales, como todos sabemos, donde más consumimos información los y las mexicanos y en general las audiencias en el mundo es vía internet, vía redes sociales en particular, y portales de noticias o de información general, o en YouTube, o en TikTok, o en alguna de las plataformas de redes sociales. Y ahí no hay límite de espacio. Nadie se va a ofender porque alguien ponga Fiscalía General de la República 16 veces en un texto, y al contrario, le vamos a ayudar a la gente a entender de qué estamos hablando. ¿Y cuál es la importancia de lo que les estoy diciendo, que puede o no sonar aburrido, pero que tiene una trascendencia fundamental? Para todas aquellas personas que se quieran dedicar a la vida en los medios de comunicación y en el periodismo, les tengo la mala noticia de que estamos en una crisis un poco importante en los medios de comunicación. ¿Y cuál es la crisis? La crisis es que nos están dejando de leer, de escuchar y de ver las audiencias. Nos estamos alejando muchísimo de nuestras audiencias por diferentes problemas, por problemas de credibilidad, por problemas de polarización, porque hay medios que son chayoteros y hay medios que no lo son, porque hay medios que son profesionales y medios que no lo son. Para algunas personas, pues así funciona. Para algunas personas habrá medios que sean muy profesionales y otras ese mismo medio sea el peor del universo. Ese es un problema, pero no es el único y no es el principal problema. El principal problema es que nos estamos alejando de las audiencias desde hace muchos años porque no nos dirigimos a ellas y a ellos de la manera adecuada. Los periodistas solemos escribir desde hace muchos años para leernos primero a nosotros mismos. Es decir, me importa mucho que mi nota me haya quedado muy bonita, lo que sea que eso signifique. Y como además yo creo que mi nota me quedó bien bonita, pues yo creo que está muy bien escrita. Y seguramente tendré un editor arriba de mí que me va a decir que mi nota no estaba bien escrita, pero yo como periodista pienso que mi editor está equivocado y que yo escribo muy bien y hago las cosas espectacular. Y ese es un problema que tenemos los periodistas en general y muchos reporteros en particular. Pero eso no es todo. Ya que nos congraciamos con nosotros mismos escribiendo nuestra propia nota y adulándola a nosotros mismos, lo siguiente que queremos es quedar bien con los otros periodistas. Con los periodistas que cubrieron de preferencia la misma fuente que cubro yo, si es el caso, pero en general con otros periodistas. Y ahí es el problema principal, porque los periodistas somos personas, o deberíamos de ser personas que leamos mucho, porque es la única manera en la que podamos aprender a escribir mejor, para empezar. Para continuar, porque una amplia cultura general nos permite ayudar a construir mejor los fenómenos que vamos observando y pasárselos mejor a las audiencias. Pero eso nos provoca el problema de creer que usando palabras pues, muy intelectuales, o que creemos que lo son, nos leemos mejor. Y ese es un grave error. Y les voy a explicar por qué.
Como les platiqué, yo trabajé en TV Notas en el año, si no me equivoco, de 2010 a 2012. Y TV Notas era, y creo que sigue siendo, pero por lo menos en aquel entonces era el medio de comunicación más distribuido en México. O lo pongo de otra manera, era una revista que en ese entonces imprimía 650,000 revistas cada semana. Cuando el periódico que más periódicos imprimía, en aquel entonces me parece que era el Universal o el Reforma, si bien le iba, vendía 80,000 periódicos en un día. Entonces, TV Notas imprimía más en una semana y lo leían más, porque no solamente era cuántas revistas imprimía, sino cada una de esas revistas la leía en promedio entre 5 y 6 personas. Cuando un periódico lo lee con problemas una persona, a veces dos. ¿Por qué? Bueno, no solo, por supuesto, por el tipo de información, que siempre es muy sabroso leer un chisme de un artista, ¿no? Claramente todos lo hacemos y todos lo hemos hecho y no creo que nadie lo vaya a dejar de hacer. Pero sobre todo porque estaban muy bien escritos. TV Notas descubrió que una cabeza larga muy explicativa, como las que suelen tener ellos en su revista, le ayudaba a las personas a entender mejor el mensaje que estábamos tratando de mandar y entender mejor el fondo del asunto que estábamos tratando de informar, así fuera el chisme más irrelevante o más grotesco, porque pues ha ocurrido, ¿verdad? Y se nos ha visto. Y se les ha visto a TV Notas hacer porquerías. Pero a la gente le interesaba. Y después, una vez que la gente empezaba a leer la nota estaba impecablemente bien escrita porque teníamos un equipo de redacción muy grande, con muchos editores y muchos correctores de estilo, que es una figura que a ustedes ya no les va a tocar conocer, pero que antes en las redacciones existía para asegurarse que las notas estuvieran bien escritas y no tuvieran errores y trajeran las comas que tenían que traer y los acentos adecuados. Y entonces las notas salían impecables, pero salían impecables escritas con un lenguaje sumamente básico, terriblemente básico. No se usaban ni mediaciones, ni vitales líquidos, ni absolutamente ningún otro tipo de palabras raras que solemos escuchar, ¿no? O sea, cuando alguien les pregunta a ustedes, oye, ¿en dónde vives? Nadie, nunca jamás en mi vida me ha contestado en la demarcación Venustiano Carranza. Nunca. Y sin embargo, demarcación, por alguna extraña razón, es una palabra que amamos en periodismo. Cuando no es que sea incorrecta. Alguna vez discutía con un compañero de la redacción de Actual de Cuestiones que me decía, es que esta palabra es adecuada. Sí, sí es la adecuada. O sea, uno lo busca en la RAE o lo busca en cualquier diccionario Larousse y es la palabra adecuada, está bien utilizada, pero nadie la usa. Como nadie usa, no sé, ya nadie usa, vamos a los funerales de Sultanito, ¿no? Nos vamos al velorio todos, ¿no? No, nadie nos vamos a los funerales. Funerales está bien escrito, es una palabra adecuada, pero está en desuso. TV Notas no usaba palabras en desuso. Siempre ha usado y seguirá usando palabras que todas las personas pudieran entender para poder llegar a más audiencia. Y lo conseguían. Hasta la fecha, seguramente TV Notas sigue imprimiendo muchas más revistas de las que en su momento, seguramente imprime muchas menos de cuando yo trabajaba allá, pero esto es por la crisis generalizada de los medios de comunicación en la que vivimos. Pero seguramente sigue imprimiendo más que cualquier periódico. ¿Qué les quiero decir? Que los periodistas tenemos la responsabilidad, no sé, muchos dirán que de ser guardianes del lenguaje, yo creo que no. Yo creo que tenemos la responsabilidad de que nuestros productos editoriales los consuman, porque al final, como periodistas, tenemos, pues, antes que otra cosa, una responsabilidad social, ¿no? Hay discusiones interminables y seguramente en sus salones de clases las tendrán, de la importancia del periodismo y de los límites y si somos o no el cuarto poder y si estamos para trabajar o no para el poder y si estamos o no como parte del Estado, si nuestra responsabilidad es incomodar al poder o no, en fin. Toda esa discusión filosófica no nos corresponde en esta plática. Lo que sí nos corresponde es que lo que sea que hagamos,
o para lo que sea que lo estemos haciendo, el resultado tiene que ser que nos consuman. Si no nos leen, si no nos ven, si leen y ven más a Chumel Torres o al Chapucero, les pongo el ejemplo que quieran de youtubers que ustedes gusten y manden, que a cualquiera de nosotros o nosotras, algo estamos haciendo mal nosotros o nosotras. Podemos decir que Chumel no es periodista y él nos contestará que él no es periodista y que nunca se ha asumido como periodista. O Lord Molecula, o quien ustedes me digan. Podemos poner los ejemplos que quieran para bien o para mal. El problema es que a ellos sí los leen, si los ven, si los escuchan, tienen una incidencia en la opinión pública a través de redes sociales, porque logran conectar con la audiencia porque logran utilizar un lenguaje que la audiencia entiende. Y nosotros como periodistas seguimos intentando inventar palabras y utilizar palabras que no existen pero que se escuchan bien. Supongo que debe haber muchas personas por aquí interesadas en el periodismo deportivo. Supongo que es un periodismo muy atractivo. Si no, los felicito porque el periodismo deportivo no existe. El periodismo deportivo son una bola de fanáticos que lo que hacen es hablar bien de su deportista favorito y hablar mal de la televisora de enfrente. Y se inventan palabras. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el Chicharito es baja? ¿Lo han escuchado? Bueno, el Chicharito no puede ser baja porque eso no existe. Los comentaristas de deportes lo que están tratando de decir es que el Chicharito quedó fuera de la convocatoria de la selección nacional porque se pegó en el pie, pero no es baja. Y eso es una cosa que el periodismo deportivo hace mucho. Cuando yo era joven, hace muchísimos años, los árbitros silbaban el final del partido. Ahora los referees pitan. No pitan o sea, en México silbamos el silbato. Silbamos porque estamos soplándolo un silbato. ¿Sí me explico? Los periodistas caemos en este exceso de adorno. Adornamos demasiado lo que queremos decir, lo que queremos transmitir. Y lo adornamos, pues, porque suponemos que se escucha muy bien. Y no es así. Cuando yo llegué de TV Notas, bueno, no llegué directo de TV Notas a Notimex, que era dos mundos completamente distintos, pero aquí ustedes tienen un profesor que les dará fe de lo que les estoy diciendo. Se me acusó, llegué como director editorial, que era el segundo puesto, digamos, más importante en la agencia, pero porque era el que tenía más personal, básicamente. Cubríamos toda la información general de México. Y se me acusó de periodista farandulero, así me decía. Y me acusó específicamente una reportera, que hoy es muy buena amiga mía, no voy a dar su nombre porque la quiero mucho, pero después de 4 años de trabajar juntos me dijo, no, bueno, perdón, sí te decía así, y te decía así porque venías de ese mundo. Y una de las cosas que me siento contento de haber logrado en Notimex fue que muchas personas que trabajamos juntos allá, logramos entender y logré ayudarles a construir un nuevo tipo de narrativa y un nuevo tipo de cómo platicarle a las personas la información. Y creo que fue una época, pues no la mejor de Notimex. Notimex tuvo muchas mejores épocas, pero fue una época decente de Notimex, donde la agencia de noticias del Estado mexicano producía entre 400 y 500 productos editoriales diarios que nos consumían cerca de 600 clientes en todo el país y el mundo. Pero cambiamos la narrativa. Eso fue lo primero que hicimos. Construimos productos editoriales que fueran interesantes para las audiencias. Entonces teníamos infografías, teníamos podcasts, teníamos videos, y por supuesto teníamos las notas escritas que consumían los medios de comunicación. Lo que les quiero decir es, me parece importante y relevante que como profesionales de la comunicación nos cuestionemos qué también estamos comunicando, qué es lo más importante que tenemos que hacer. Y muchas veces se nos olvida que la médula espinal de la comunicación es el lenguaje, son las palabras.
de ahí parte todo. Si no utilizamos las oraciones de manera adecuada, pues no nos van a entender. Las personas, los hispanohablantes, las hispanohablantes, utilizamos una estructura que nos enseñan desde primero de primaria o segundo de primaria, que es sujeto, verbo y predicado. Y sin embargo, los periodistas escribimos verbo, predicado y sujeto por alguna extraña razón. Pero no tiene sentido porque no podemos decir, decimos, se abrió un socavón en Puebla. Para empezar, ¿qué es un socavón? Tenemos que hablar de los socavones, compañeros, porque es una palabra muy extraña. Yo sé que es la palabra adecuada, pero es un hoyo gigantesco. Pero en realidad no nos paramos a detener cuál es el sujeto de la oración. Se abrió un socavón en Puebla. El sujeto de la oración, pues tendría que ser socavón, y de preferencia hoyo grande, ¿no? Y la oración entonces tendría que estar construida al revés. Un hoyo gigantesco aparece en Puebla. Y si se las platico exactamente así como se las acabo de decir, les garantizo que es muchísimo más fácil de entender que se abrió un socavón en Puebla. Pero ponemos se abrió un socavón en Puebla. Entonces, ustedes que están en formación, están en un gran momento para decidirse a pensarse a sí mismos como sujetos de comunicación que tienen que aprender a hablar con sus audiencias. Y no solo eso, tienen que aprender a escuchar a sus audiencias. Porque si no las escuchan, no van a entender de qué están hablando y cómo están hablando y por qué están hablando de lo que están hablando. Y entonces ustedes van a estar escribiendo o haciendo videos o podcasts sobre un tema que a nadie le va a interesar. Las personas, sin duda, y lo pude comprobar con muchos tipos de personas que conozco de diferentes estratos sociales, de diferentes formaciones y con diferentes objetivos de vida, no conocía ninguna que no estuviera interesada en las elecciones del pasado 6 de junio. Pero tampoco conocía ninguna que supiera quiénes eran los candidatos y candidatas de sus diputados locales, por ejemplo. Y eso no solo es culpa de las y los candidatos. No solo es su responsabilidad, por supuesto es una responsabilidad inicial importante. O no solo es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, es responsabilidad nuestra también como comunicadores, que no logramos entender que mientras estamos hablando por días y días, y el tema de conversación a partir de hoy durante las próximas 2 semanas para todas las columnistas y columnistas de este país va a ser la enfermedad del hijo del presidente, pero como periodistas no somos capaces de comunicarle a la audiencia quién es su diputado o diputada local y cuál es la importancia de que la conozcan o lo conozcan. Entonces, perdemos, y se los digo, no hubo persona que no me dijera, ay, sí quisiera saber quién es mi candidato, o por quién tengo que votar, o por qué voy a votar por sultanito o perenganito. Entonces resulta que nosotros como medios, como periodistas, como comunicadores, como enlaces entre el poder público y la ciudadanía, no estamos haciendo tampoco nuestra tarea. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando a nuestras audiencias y creemos que lo que más le importa a nuestra audiencia es que el hijo del presidente se enfermó y tuvo COVID y el presidente no, y doña Beatriz tampoco porque se pusieron la AstraZeneca. Cuando en términos generales a la audiencia eso no le importa de poco a nada. Por eso les digo que es muy importante aprender a escuchar también a las audiencias para saber qué es eso de lo que están hablando y de qué manera se lo podemos comunicar mejor. No sé si hasta aquí vamos bien, si tienen alguna duda, si quisiéramos que comentáramos algún punto en particular, doctor. ¿Todo bien, chicos? ¿Dudas, preguntas? Yo sí tengo una duda. Sí, Dafne. Justo ahorita que estábamos hablando como de las cosas importantes para la gente y así, yo me dedico también como a sacar algunas noticias y así me gusta mucho hacer videos justamente de TikTok, ¿no? Es como para los jóvenes que no pueden aguantar ni un minuto de escuchar las noticias. Entonces le bajan, ¿no? Ahí va mi problema. Y es que, por ejemplo, yo pongo, en algunos casos, noticias justamente de interés, ¿no? Noticias de que
por ejemplo, quién es el diputado de qué lugar, qué hizo y qué va a hacer y por qué se está reeligiendo y por qué está pasando no sé qué, ¿no? Entonces, eso lo pongo y no llama la atención. De plano, no llama nada la atención. Y luego al día siguiente pongo, Belinda se comprometió con Cristian Nodal. Llamó la atención a tope, o sea, ya no hay persona que no comparta ese video, ¿no? Y al siguiente día pongo, las becas Benito Juárez ya están activas, las puedes tramitar, no llama la atención. Entonces, yo digo, ya no entiendo, luego ya no entiendo qué es lo que de verdad tengo que subir para que a las personas les llame la atención, ¿sabe? Porque, por ejemplo, el COVID es una de las cosas que más llama la atención, una de las cosas que más está como a tope, ¿no? Pero no importa si llegaron vacunas, no importa si faltan vacunas en el Estado de México, no importa, no, eso no importa. Importa si la conspiración de que el COVID salió de un laboratorio es cierta o falsa. Importa que si China y Estados Unidos están peleando por el COVID, que porque él pagó el virus, que porque no sé qué. Entonces yo digo, no sé qué se debe de subir realmente para que les interese y como que aporte algo de verdad, ¿no? No te sientas sola, estamos igual todos los periodistas del país. El problema con las audiencias actualmente es que están cambiando tan rápido como cambia la sociedad y como van creciendo las personas. Es decir, los consumidores y consumidoras de TikTok, entiendo, son personas, son niños, en su mayoría entre 13 y 18 años. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ellos nacieron, voy a poner un ejemplo de algo que quizás les suene como muy, muy lejano, pero cuando ellos nacieron ya no existían las Torres Gemelas de Nueva York. Lo cual para nosotros es como, para nosotros que estamos más viejitos como Pedro, es un evento que casi cubrimos ya siendo profesionales. Y muchos periodistas lo cubrieron siendo profesionales y lo cubrieron de cierta manera y solo había 3 o 4 vías de comunicación para comunicarlo, que era televisión, radio, periódicos e incipientemente en internet. Y todas estas personas que ahora no aguantan más de un minuto de atención y a las que definitivamente seguro les importa muy poco si hay o no vacunas en el Estado de México, nacieron, vaya, en el 2002, en el 2006, ¿no? Andrés Manuel ya había perdido su primera elección presidencial y ellos iban naciendo. Pues es así de lejano y así de complicado para nosotras y nosotros los periodistas lograr construir el mensaje adecuado a través de la plataforma adecuada. Aquí lo que se vuelve esencial de nuevo es aprender a utilizar la herramienta, la única que tienes, que seguro puedes utilizar mejor que nadie, y que es el lenguaje. Entonces, si tu interés es comunicar lo de las vacunas, quizás TikTok no es la plataforma adecuada, te diría yo para empezar. Quizás tendrías que estar un poco más ahí en Twitter, donde pues quejarse es para lo que existe esa red social, para quejarse de algo. Pero ya si lo vas a hacer, entonces tendrías que buscar la manera en la que te escuchen. Y por desgracia, pues son maneras que a los periodistas luego no nos gustan mucho porque pensamos que nos restamos seriedad e importancia frente a los demás, que era lo que te decía yo, ¿no? Yo, ¿cómo voy a poner emoticones en mi video? Pues, ¿qué va a decir de mí el colega que me encuentro en las tortas afuera del Tribunal Electoral? ¿Se van a burlar de mí? Y eso les termina resultando más importante a que los escuchen o los vean. Y a lo mejor le tienes que poner emoticones. Pues ni modo, o sea, como periodistas deberíamos de estar preparados para entender a las nuevas audiencias, porque cuando transitamos de internet a impreso, o sea, lo que quiero decir es no estamos, deberíamos de estar, pero tan no estamos es que cuando transitamos de impreso a internet, nos jalamos todos nuestros vicios junto con la Fiscalía General de la República y la FGR. Entonces, imagínate lo complicado que es para alguien como yo, que sigue luchando por no poner siglas cada párrafo, tratar de mandar un mensaje adecuado
a un muchacho de 15 años, a una chica de 16 años a través de una plataforma como TikTok en menos de un minuto. Es casi imposible, pero no es imposible, porque, insisto, lo que sí tienes a la mano es, a ver, ¿de qué manera hago este mensaje lo más simple, sencillo, banal, pero que contenga la información que yo creo que debe de tener estas personas? Ese es el reto, no es menor, pero es muy divertido. Y yo creo que por ejemplo, no sé si sigues la cuenta, Dafne, del Washington Post en TikTok. Síguela. Es muy interesante porque cada noticia es un sketch. No es una noticia, es un sketch. Entonces, tienen una sola persona que hace todos los TikToks en el Washington Post, y esta persona hace una actuación de algo que tiene que ver con la información y te presenta entonces la información que parecería irrelevante para la mayoría de las personas, pero te lo presenta de una manera en la que pues te interesa y lo entiendes. Parecido a Latinus, ¿no? Que te presenta como todos los problemas que hay en México con el presidente, crítica y todo eso, pero como actuado, se podría decir. Yo creo que Latinos le copió un poquito al Washington, pero creo que lo hace mejor el Washington Post. Sí. Hasta aquí, ¿cómo vamos, compañeras y compañeros? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Ok. Bien, Gabriel. Yo aquí quisiera hacer una pausa y preguntarles, no sé cuántas personas estén conectadas, doctor, y si haya oportunidad de hacer este ejercicio, pero una cosa que es importante es que, así como Dafne ahorita nos platica un poco su interés, yo quisiera saber un poquito de algunas o algunos de ustedes hacia qué tipo de, si es que es periodismo lo que quieren hacer, qué tipo de periodismo quisieran hacer. ¿Quién empieza? Levanten la mano, por favor. Sofía, adelante, Sofía. Yo más bien tengo una pregunta, pero se levantó después. Que en ese sentido, entonces, ¿usted qué piensa de la modificación del lenguaje como para incluir, del lenguaje inclusivo, pues, en el periodismo? Ellos, niñas, niños, Ajá, ese tipo de cosas. exacto. Yo Sí, pienso que no debemos ser flojos. A diferencia de muchos periodistas o muchas periodistas, yo sí estoy muy a favor del lenguaje inclusivo y del lenguaje género. Sí creo que lo que no se escucha y no se ve, o sea, lo que no se escucha no se ve, lo que no se dice no se ve. Si no hablamos de niñas y niños, si no hablamos de ellas y ellos, si no hablamos de todas y todos, si no hablamos de las personas en lugar de los hombres, estamos fallando como sociedad casi. Pero creo que hay mejores maneras de decirlo que atropellando al lenguaje de la manera en la que algunas personas lo hacemos con el ellas y con el niñes. Porque pues si quieres hablar de niñas y niños, di niñas y niños. Si quieres hablar de señoras y señores, di señoras y señores. Si quieres hablar de diputadas y diputados, pues deberíamos de estar hablando de diputadas y diputados. Entiendo que hay una transversalidad ahí extraña o difícil o compleja con todas las manifestaciones que ahora se han vuelto muchísimo más populares y abiertas, afortunadamente, que tienen que ver con cisgénero y transgénero y etcétera, y que de pronto no encajan o no encajamos o no logramos hacer que encajen en el las y en el los. Sin embargo, es como tratar de, no lo sé, no sé cómo decirlo sin terminar diciendo una barbaridad, pero creo que deberíamos de empezar, por lo menos los periodistas, por trabajar un poquito más en que no nos dé flojera escribir y en que mencionemos a quienes tengamos que mencionar por su nombre y no tratarlos de meter en una generalidad como el ellas. ¿Sí me explico? Si vamos a hablar de las personas trans, cis, etcétera, pues mencionémoslas porque solamente así les vamos a dar la relevancia que tienen.
Si no, si los vamos a envolver en un ellos, les estamos fallando también. Esa es mi percepción personal y bueno, lo hacemos o tratamos de hacerlo y de impulsarlo en la redacción de Cuestione, con problemas, porque al final pasa por una reeducación generalizada de todas y todos nosotros, en los que se presentan para muchas personas nuevas manifestaciones de sexualidad y de reconocerse a sí mismas y mismos que no existían de manera tan generalizada, tan abierta o tan cercana como ahora, ¿no? Y pues nada, pues todos tenemos que aprender ahí sí, ¿no? A desestructurarnos como individuos y como personas que conocimos otro tipo de manifestaciones. Gracias. ¿A ti? ¿Alguien más? ¿Nadie? Sí, bueno, creo que no contestó si sí o no estaba a favor. Y otra, creo que habló solamente de la función como de la semántica del lenguaje inclusivo, pero desde un punto de vista más pragmático, dejando de un lado el leyes o el poner el arroba, una X, ¿cree que se pueda emplear un lenguaje inclusivo sin necesidad de modificar la semántica del lenguaje? No, no lo creo. No lo creo y creo que tenemos que buscar. Estoy a favor, sí respondo claramente que estoy muy a favor de que se modifique el lenguaje para que construyamos la manera de incluirnos a todas y todos. No estoy a favor de que esa construcción pase por la flojera. Eso es lo que quise decir con simplemente decir señores o niñes. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Y por supuesto, soy enemigo acérrimo de las arrobas y las X. Ah, ok. No considera que eso sea el lenguaje inclusivo. Pues no, en realidad no. Y lo peor es que ni siquiera si lo considero yo o no, sino que aquellas personas que están luchando por ser visibles ante la sociedad tampoco lo consideran así. Okay. ¿Sí me explico? O sea, tampoco se sienten incluidas en una arroba ni en una X, porque pues su realidad es muchísimo más compleja de lo que nos podemos imaginar quienes no vivimos lo que ellos viven o ellas viven cotidianamente. Entonces, es cuando te digo que tenemos que hacer un esfuerzo todos por deconstruirnos más bien y ver de qué manera vamos a construir un lenguaje, pero que no pase por la simpleza. O sea, vuelvo a lo mismo, el español siendo un idioma tan complejo, tan variado, que ha evolucionado tantísimo a lo largo de tantos años. Nadie escribe el español como lo escribió Miguel de Cervantes, nadie lo escribe como se escribía en el siglo XVIII. Entonces, no tengamos miedo a evolucionar porque es algo que vamos a tener que hacer, porque el lenguaje va a tener que evolucionar junto con la sociedad, pero no seamos flojos para construir esa evolución y seamos inclusivos escuchando a quienes quieren ser incluidos. ¿Cómo quieren que se les incluya? ¿Cómo podemos ayudar a incluirlas o incluirlos? Sí, de hecho estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, sí, cuando uno se pone a leer textos del siglo XVI, se hacen uso de conceptos que hoy en día se podrían considerar como faltas de ortografía, ¿no? Por supuesto. Y no solo eso, en Argentina hablan de una manera y escriben de una manera en la que aquí se podría y debería, y en general en todo el español, malditos argentinos deberían de aprender a hablar y escribir. No es cierto, muchachos, fue broma. Pero no, pues cada país y cada región del país, si tú viajas a Guerrero, hablan el español de una manera distinta como lo hablan en Oaxaca, como lo hablan en Chiapas y a como lo hablan en Sinaloa, ¿no? Creer que somos dueños de lenguaje, quienes vivimos en la Ciudad de México, quienes consumimos ciertos tipos de medios, creo que es un poco, estamos mal, estaríamos equivocados de seguir con esa lógica. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? Parece que no, Gabriel. Muy Sí, bien. sí. Dafne, adelante. Perdón, es que tengo otra duda. Respondiendo un poco a la pregunta que había hecho al inicio, como de que a qué especificación de periodismo, si es que nos queremos dedicar al periodismo, vamos. A mí me gusta mucho el periodismo político,
es como una de las cosas que más me gusta. Pero una de las cosas que yo quiero en mi vida es como compartirlo a jóvenes, a personas como yo, o sea, que digan, está cool, ¿no? La política como que no está tan aburrida, porque de cierta manera sí es muy aburrido leer política, o sea, no es como que tan divertido estar leyendo qué pasó con qué diputado y no sé qué, pero ahí va una cosa. Lo que yo he visto y he usado en algunas ocasiones, tal vez mal, es el amarillismo, ¿sabes? O sea, siento y a veces creo que pega más la noticia política si es amarillista. Y lo he visto en muchas ocasiones. Por ejemplo, acaba de morir justamente René Cisneros, ¿no? Y en Milenio sacaron justamente una noticia en donde dice, Enrique Peña Nieto vuelve a las redes sociales. O sea, sale como del escondite y vuelve a las redes sociales. Y yo dije, ¿por qué será? ¿Será por lo del juicio de los expresidentes? No sé qué. No, nada más era para decir que murió René Cisneros. Entonces ahí sí se ve un poquito más de amarillismo, ¿no? Pero es decir, si yo le di clic, pues también 1000 personas como yo de mi edad le dieron clic para saber qué decía Peña, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto está bien ser amarillista para jalar la atención? No sé, siento que como que lo satanizan mucho, pero a veces funciona. Por supuesto que funciona. Yo trabajé 2 años, como te platiqué, trabajé 2 años en TV Notas y pues si algo sabíamos hacer era eso. Sí, funciona muy bien, pero justo ahí tenemos un problema porque no es lo mismo dar una noticia o una información de espectáculos de algún personaje del espectáculo, que bueno, pues forman parte de un ecosistema particular, a querer hacer lo mismo en política porque lo que podría terminar ocurriendo es que perdamos credibilidad, le restemos seriedad a los fenómenos, porque quiero decir, no impacta igual la cantidad de cirugías que se haya hecho fulanita de tal en la vida de las personas a una política pública mal elaborada o una ley mal aprobada o mal redactada, ¿no? Es lo que tendríamos que entender cuando decidimos dedicarnos a una cosa o a la otra. Es mucho más divertido hacer espectáculos o hacer deportes porque requiere un poquito menos de compromiso. Es mucho más complejo hacer política o hacer información general porque requiere un poco más de preparación, para empezar, que al final no puedes tú volverte un periodista que quiera explicar cómo se aprobó una ley si no lo entiendes, ¿no? Si no entiendes el proceso legislativo se presenta en comisiones de la Cámara de Diputados, después pasa, si lo aprueban, pasa al Pleno, después si pasa al Pleno, lo tienen que mandar, si pasa en el Pleno, lo tienen que mandar al Senado, después en el Senado también lo discuten. Todo ese proceso legislativo, pues ya tiene su complejidad, y luego, pues se le tiene que explicar a las personas. Y no lo vas a conseguir con ¿qué ha pasado? He visto a colegas hacer eso. Se aprueba, se legaliza la marihuana en comisiones, ¿no? O sea, esto es trampa. Es trampa que banaliza la información y que hace que las audiencias se alejen de nosotros, porque al final la audiencia no es tonta. Pues la audiencia sabe que consume TV Notas para lo que consume TV Notas, que consume Hola para lo que consume Hola, y que consume el periódico que tú me digas o el medio que tú me digas en internet, esperando información, ¿sí? Creo que al contrario, deberíamos de estar, en términos generales, como medios, buscando muchísimo menos el clickbait gratuito y muchísimo más el favor de las audiencias. Porque de todas maneras, el clickbait, tú ya viste que Peña Nieto regresó a Twitter para alimentar su obituario perpetuo, y lamentar la muerte de René Juárez. Pero ¿cuál es la trascendencia de la muerte de René Juárez? ¿Hay alguna trascendencia en la muerte de René Juárez? Sí la hay, y nadie la ha explicado, porque René Juárez Cisneros era el coordinador de la bancada del PRI hasta antes de enfermarse, de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, hasta antes de enfermarse. Y es un personaje que causa mucha admiración, era muy carismático, tuve la oportunidad de conocerlo en persona, tipazo,
bien hablado y mal hablado, simpatiquísimo, que fue gobernador de Guerrero en los 90s, sí, en los 2000, creo, los 99 a 2005, que fue senador de la República, que fue diputado federal, que fue presidente del PRI 2 meses cuando el PRI se estaba hundiendo, en la elección de 2018, y que ahorita le están haciendo homenajes casi de Estado como si fuera un estadista de talla mundial. Pero para los que nacieron después de las Torres Gemelas, les voy a platicar que antes de que nacieran, Acapulco, en Guerrero, el puerto de Acapulco, había una zona que hoy le dicen zona diamante, que entonces no había hoteles. Y bueno, de hecho sigue sin haber hoteles. No había condominios. La gente iba y palapita, coco y mar. Completamente libre y muchísimo más democratizado de lo que es ahora tratar de meterse a una de esas playas. Y una de las personas que impulsó y se benefició económicamente de manera brutal con la privatización de esos terrenos en Punta Diamante, además de Diego Fernández de Ceballos, por supuesto, pues fue René Juárez. Y René Juárez representaba toda una generación de políticos que esperemos que termine por irse pronto, pero que hicieron de la política una forma de vida y de negocio, lejos de ser políticos que se preocuparan por la gente y por las necesidades de la población, etcétera, etcétera. Pero eso nadie lo ha dicho. Y podría ser bastante, yo creo que, o sea, que alguien se ponga a recordar todas las triquiñuelas que hizo René Juárez y diga, murió el que, ¡buah! Lo que tú me digas, ¿no? Pues vas a ver que pega. Seguro pega. Claro, es políticamente incorrecto. Pues sí, a lo mejor, porque estamos hablando mal de un muerto que ya no tiene cómo salir a defenderse. Pero también tendríamos que tener la memoria histórica, los periodistas, de decir, oye, este cuate no era un santo. ¿Sabes? A eso me refiero con, si queremos hacer periodismo político, está padrísimo, tiene su grado de complejidad, y aquí entramos en un terreno que rápidamente, no sé si me dé tiempo de tocar, Doc, pero me gustaría platicar con ustedes rápido, que es el tema de la construcción ya de un reportaje o de una nota, o de cómo llegamos a que tenemos una información valiosísima y se nos pierde en el primer párrafo de la nota y después lo perdemos por el resto. Y es muy sencilla y no les voy a dar ahorita ninguna clase larga ni les voy a dejar tarea. Pero les voy a preguntar, ¿alguno de ustedes deben de saber que existió una cosa que se llama la estafa maestra? ¿Han escuchado hablar de la estafa maestra? La estafa maestra tiene en la cárcel a Rosario Robles, aparte del rencor de mi querido presidente, ella está en la cárcel por la estafa maestra. ¿Alguien sabe lo que es la estafa maestra? O sea, ¿cómo funcionó? ¿Cuánto dinero se fue? ¿Por dónde? ¿Quién lo utilizó? ¿Y para qué? ¿Y cómo terminó? ¿En dónde? Muy pocas personas lo saben, y no me incluyo, ¿eh? Y muy pocas personas lo saben porque a pesar de que el equipo de Animal Político, y creo que era Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en ese momento, hizo un trabajo excepcionalmente bueno en términos de investigación, quizás una de las mejores investigaciones periodísticas que se hayan hecho nunca en México, porque obtuvieron información de muchísimas fuentes, toda información bien corroborada, y lo dejaron todo muy bien armado. Es decir, muy bien armado en términos de que no tenían hilos sueltos, no había manera de que se los desmintiera nadie, ¿no? Pero lo presentaron mal. Abrieron un micrositio con cantidades ingentes de información, con una cantidad enorme de solicitudes de información, con un desarrollo del texto que era confuso, que no ayudaba a entender cuál era el meollo del asunto, ¿no? Y el meollo del asunto es que algunas secretarías de Estado, algunos funcionarios en algunas secretarías de Estado con el gobierno de Peña Nieto, durante el gobierno de Peña Nieto, aunque lo hacían desde antes, y dicho sea de paso, lo siguen haciendo todavía, utilizaron a universidades para contratar servicios. ¿Qué pasa? En la Administración Pública Federal
y lo sé porque pues, pasé por Notimex, y Notimex es una entidad de gobierno, y es un verdadero laberinto. Hay muchas maneras para adquirir bienes o servicios, es decir, para comprar cosas. Normalmente deberían de ser cosas que le beneficien a la sociedad, o construir una carretera, o comprar medicinas. Pero hay muchas maneras, existe el modelo de licitación pública abierta internacional, invitación a cuando menos 3 empresas o personas físicas o morales, y finalmente lo que conocemos como la adjudicación directa. En cualquiera de las 4 se presta corrupción porque hay diferentes maneras de que quienes lo hacen consigan entregarle el contrato que le beneficia a su cuate y su cuate le dé una lana por fuera, y eso pasa muchísimo en la administración pública. Pero lo que descubrieron, o más bien lo que hicieron, fue que hicieron una modificación a la ley, y entonces resultó que si tú contratas desde la administración pública a una universidad, no tienes que hacer ni licitación pública, ni invitación a cuando menos 3, te ahorras un proceso como de 3 a 6 meses, que es lo que se tardan esos procesos de adquisiciones, y la puedes contratar directo a la universidad. Y la universidad puede contratar a otras empresas, ahorrándose todas las licitaciones y todas esas cosas, porque ellos entran en otro modelo de la ley, ¿ok? Entonces, lo que estos personajes hacían era, le decían a la Universidad del Estado de Hidalgo, yo te voy a dar 1,000 millones de pesos para que contratemos una consultoría para los comedores comunitarios de Hidalgo. Pero tú vas a contratar a mi amigo, al que le vas a pagar 700 millones de pesos. Tu universidad te vas a quedar con 300 millones. Mi amigo recibe el contrato por 700 millones, pero el servicio en realidad cuesta 150 millones. Entonces, mi amigo y yo nos vamos a repartir 550 millones de pesos. Y básicamente de eso se trataba la estafa maestra. En términos muy básicos, se los acabo de resumir de manera espantosa. Si Salvador Camarena o Daniel Moreno llegan a ver este video, me van a patear cada vez que me vean, porque el trabajo que ellos hicieron es muchísimo más grande que todo esto, y lo hicieron muy bien. Pero les digo, es muy difícil de comprender. Y creo que una de las complicaciones principales fue que usaron este lenguaje muy complejo, muy para especialistas, ¿no? La licitación pública, y el número de oficio, y de pronto ya ibas por la página 50, ya no sabías ni qué estabas leyendo, ni de qué universidad te estaban hablando, porque era complejo el tema de entender. Entonces, ahí radica la importancia de aprender a usar, de que todos aprendamos a usar TikTok. Y lo digo en serio, porque si llegamos a ser capaces de comunicar una estafa maestra en un video de 1 minuto por TikTok, entonces estamos logrando hacer bien nuestro trabajo. Y para eso, pues solamente tenemos una sola herramienta aparte de nuestra creatividad, que esa es fundamental, que es el lenguaje. Y que es decir, con nosotros trabajaba hasta hace poco una querida colega que quizás platicó con ustedes en algún momento, Gaby Gutiérrez. Y en algún momento ella y yo discutiendo alguna nota de ella, me ponía todos los números de folio de las solicitudes de transparencia que había metido para conseguir cierta información, que nos resultó muy interesante y muy valiosa, y expusimos una cosa que hasta la fecha me siento muy orgulloso de ese trabajo que hizo Gaby principalmente, o más bien que hizo Gaby. Pero cuando estábamos trabajando sobre su texto, yo le decía, ¿para qué me pones los folios de las solicitudes de transparencia? No, bueno, porque los conseguí y me tardé 6 años. O sea, sí, pues yo entiendo, pues es mucho trabajo, lástima, te dedicaste al periodismo, ¿no? A hacer tortas de jamón, entonces pues es parte del problema, ¿verdad? Pero al lector, ¿de qué le sirve saber que el folio 00348317A de la solicitud de transparencia fulanita de tal, que te contestó la unidad de transparencia de quién sabe dónde, con un retraso de 6 años, te dejó esta información? Técnicamente al lector, al usuario no le sirve de absolutamente nada. Lo que le sirve es saber qué información te dejó. ¿Sí? Le costó mucho trabajo a mi querida Gaby. Al final me lo aceptó.
coincidimos, logró quitar todos sus malditos folios de transparencia del texto. Pero es aquí cuando les platico y les insisto un poquitín en la importancia de aprender a utilizar el lenguaje, aprender a escuchar a nuestras audiencias, a pensar en nuestras audiencias. Yo siempre digo, si escribes una nota o haces un TikTok o un video o un reel o lo que se les ocurra y lo entiende un niño o niña de 12 años, de 10 años, de 12 años, ya la hiciste. ¿Sí me explico? Porque esa tiene que ser la audiencia. No porque, ni porque sean tontos, ni porque sean... No. Porque el niño o niña no tiene toda la información de contexto que muchas veces ya puede tener un adulto. No me acuerdo quién era, doctor, tú te vas a acordar, pero en algún libro de periodismo decían que tiene que ser capaz uno de escribir para que un marciano baje, vea la primera plana de su periódico y la entiendan. Sin mayor explicación. Pues así, manos, para que lo entienda el marciano. Y el reto es ese, el reto es utilizar el lenguaje para los marcianos. Pero si le agregamos folios y le agregamos inmediaciones y demarcaciones y vitales líquidos y decimos que ese es baja, pues no le estamos ayudando al marciano. Y no nos estamos ayudando nosotros. Y en términos generales, pues eso era un poco lo que a mí me entusiasmaba mucho tratar de compartirles, porque es el problema, uno de los problemas principales con los que me sigo encontrando 18 años después de estar en este negocio. Me encuentro con compañeras y compañeros con muchas ganas, con mucha capacidad, con mucha habilidad, que hacen entrevistas buenísimas, que logran conseguir información extraordinaria y que perdemos a la hora de ponerlo en palabras. Y creo que el futuro del periodismo pasa por la capacidad que tengamos las y los periodistas de que nos lean. Y de que no dependamos más ni de la publicidad del gobierno, nunca más, ni de la publicidad de Liverpool, ni del Consejo Mexicano de Hombres de nada. Que tengamos la capacidad de venderle nuestro trabajo a quien esté interesado por escucharlo, y para eso el lenguaje va a ser esencial. Y eso era un poco lo que yo tenía la intención de compartir con ustedes. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguna duda, pregunta, chicos y chicas? No, muchas gracias. ¿Todo en orden? Pedro. No, pues qué grato es escuchar a Gabriel siempre, ¿no? Siempre con sus temas y conocimientos, y ahora compartido con los alumnos y pues, con los docentes de la universidad, pues, más que excelente. Recordando muchas cosas, muchas anécdotas, muchas se quedan ahí en el tintero, obviamente, por diferentes cuestiones, pero pues espero que esta aportación de Gabriel, el gran amigo, sirva para los chicos y entiendan esa parte, ¿no? En algún momento Daphne decía de los videos, bueno, nada más sumando un poco, está la anécdota en la parte de video que estábamos nosotros encargados ahí, que el video más visto que se produjo era de los machetes de la Guerrero, ¿no? A diferencia de muchos reportajes, entrevistas, conferencias, temas diversos que cubrimos, y que ese video era de los más vistos, ¿no? Porque se hacía, Gabriel pues dirigía esa parte, una mesa editorial, ¿no? Los lunes y luego pues diario, ahí donde se cuestionaban ciertas cosas, cómo iba a ser el tratamiento de estos, y ese video era de los más vistos. Entonces sí hace falta identificar, como bien lo dice, las audiencias y interpretarlas, darles ese plus, pero anexando, pues una cosa es el texto, una cosa es el video y otra cosa es el audio. Entonces hay que encontrar ese lenguaje para cada uno de esos géneros, ¿no? Entonces, pues muy padre, Gabriel, gracias y gracias por esa plática. Yo lo iba a invitar a una de mis clases y ya me ganaron. Yo feliz, Pedro, cuando me invites.
Claro, gracias. Un abrazo, Gabriel. Abrazo, Pedro. Por cierto, nada más Gracias. como añadidura a lo que dice Pedro, dos cosas rápido. Es que yo sí creo que el lenguaje se tiene que parecer, el lenguaje escrito se tiene que ir pareciendo más al de video que al revés. Se comunica mejor en video y en audio que por escrito y sí creo que deberíamos acercarnos los que hacemos redacción escrita a lo que se hace en audio o en video. Y la otra es que ese de los machetes de la Guerrero, cualquiera diría, bueno, pero ¿y eso qué? ¿No? ¿Y a quién le sirve? Y yo sí creo que es importante dejar constancia de una cosa que hacíamos, Pedro, en ese momento en Notimex, que era que veníamos de una época muy convulsa en la que México había perdido muchísimo de su buena onda en el mundo. Nos veían como este país sangriento, inseguro, en el que no valía la pena ni venir a hacer turismo, ni absolutamente nada, ¿no? Estábamos en ese sentido un poquito desgastados ante el mundo. Y en ese Notimex nos propusimos darle una cara distinta, a ayudar a México a que tuviera una cara distinta ante el mundo. Y entonces hacíamos este tipo de reportajes turísticos, gastronómicos, que uno dice, pero ¿qué beneficio tiene para la sociedad los machetes de la Guerrero? Yo les diría, pues el mismo beneficio que tuvo el legendario programa de Anthony Bourdain, el chef que se suicidó hace poco tiempo, cuando vino a la Ciudad de México en su primer programa y se volvió brutalmente famosa la ciudad, los tacos Xochimilco, la sopa de médula de las cantinas del centro, gracias a Bourdain, y los machetes de la Guerrero, gracias al equipo de producción de Notimex. Así es. Y además, fíjate que esto que tú mencionaste durante la charla, Gabriel, cosa importante porque, por ejemplo, aquí en la agencia de noticias que tenemos ahorita en la universidad y que estoy trabajando con los chavos, eso es lo que les ha costado mucho trabajo, ¿no? Porque incluso hasta les digo, hay veces que ustedes cabecean, ¿no? Y su cabeza dice una cosa y su contenido es otra. O quisieron ser tan sucintos que precisamente ni siquiera captaron la idea, ¿no? Concreta o la esencia de la nota. Entonces ahí ya confundimos. O son muy reiterativos, ¿no? O el lenguaje precisamente ellos lo deforman en función también de, bueno, la generación y cómo se va escribiendo y el estilo que tiene cada uno. Pero dije, a final de cuentas, sí se tiene que cuidar. A final de cuentas, efectivamente, tenemos que leer mucho porque eso va a permitir un contexto, ¿no? Va a permitir precisamente un comparativo, va a permitir tener un background, ¿no? Que en determinado momento para una nota, ¿no? Vamos a recordar de que algún día trabajamos tal tema y que ahora lo estamos bajando y que lo podemos precisamente contextualizar, ¿no? Darle, no sé, base histórica, etcétera, etcétera. Entonces, muy interesante precisamente tu charla con puntos muy específicos, ¿no? Puntos muy, muy claros, precisos, que a final de cuentas, pues bueno, eso es en lo que se tiene que seguir trabajando, poniendo atención y cada vez pues irlo mejorando. Además de que ahora con esta parte de la redacción que se modifica o se estiliza en función de estas nuevas necesidades de redes sociales, pues ahora debemos tener pues mayor cuidado, ¿no? Totalmente. E incluso si es más preciso, ¿no? Es más, como dicen los chicos, es en resumen, ¿no? Totalmente. Dije, efectivamente. Entonces ahí, como yo le decía, es que volvemos a trabajar, como tú bien lo mencionaste al inicio, una frase, un enunciado. Y en ese enunciado debe decir todo, ¿no? Todo. Y entonces, también va a depender, como yo les decía, de los nuevos públicos, ¿no? Esta parte de los targets ya muy específicos y que, pues bueno, dependiendo también a quién abordamos, pues son también los estilos y formas que tú vas trabajando, diseñando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Finalmente, es como todo, no podemos aspirar a ayudar a evolucionar al lenguaje y volverlo inclusivo, incluyente, etcétera, etcétera, si no lo conocemos. Si no sabemos cómo se escribía el periodismo en los 70s o cómo se escribían los libros en el siglo XX, en el siglo XIX, sería un poco arrogante de nuestra parte suponer que podemos modificarlo sin tener las bases de cómo era en el pasado, ¿no? Y coincido plenamente contigo, hay que leer de todo, leer lo más que se pueda, leer desde cómics hasta clásicos, porque al final todo eso nos ayuda a construirnos mejor como profesionales. Efectivamente, y es como les digo, eso nos deja más escuela, ¿no? Y más conocimiento, más allá de estar, como les decía, memorizando las reglas, ¿no? De la redacción, ¿no? De que después de tanto, 2 puntos, después de esto, le dije, eso ni siquiera se va a acordar, ¿no? No, lo vas a hacer en Entonces, automático. Sí, exactamente, entonces Sí, esa claro. experiencia, ¿no? Así es, doctor. Bien, Pati, ¿algo que quieras aportar? Pues antes que nada, muchísimas gracias, Gabriel, por este tiempo que nos regalas, que es muy valioso. Creo que eso es importantísimo, el tener diferentes experiencias
diferentes periodistas, ¿no? Creo que eso es lo que nos nutre mucho en términos de la educación. Y que bueno, cada uno uno y una se vaya perfilando, ¿no? En términos de lo que quiere y de lo que se quiere dedicar. Y bueno, pues para nosotros es súper valioso, ¿no? Estos tiempos con los profesionales. Ay, no, Pati, muchas gracias por la invitación. Qué gusto verte y qué gusto verlos y estar con ustedes y con sus alumnos y alumnas. Y yo encantado cuando me inviten, ya ven que me encanta estar aquí parloteando. Si nos quieres dejar ahí las redes de cuestión, estaría muy bien para Sí, que... dejárselas en el chat. ¿En el chat? Sí, efectivamente. Claro que sí, denme un segundito. Con mucho gusto. No, y que además, pues bueno, esto es una probadita de tanto que, como bien lo dijo Pati, lo que podemos trabajar, ¿no? Y tener precisamente en práctica desde el punto de vista del periodismo, ¿no? Y aquí en la propia licenciatura, ¿no? Pues yo creo que ustedes tienen en sus manos mucha materia prima bien bonita y bien interesante que puede, pues al final es el futuro de este oficio tan retador, ¿no? Tan hermoso, tan desgastante, todas las cosas que se le pueden oponer. Y pues lo que uno pueda ayudar desde acá, contribuir a ayudarles, por favor, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu tiempo y por este espacio. Y No, por gracias a una usted. probadita, ¿no? De tanto. Gracias a Muchísimas ustedes, gracias. Muchas gracias a los profesores, a los chicos y chicas que nos acompañaron en esta charla. Y pues bueno, vamos a estar trabajando de manera no continua este tipo de conversaciones y ir, pues bueno, conociendo las distintas fases y líneas de lo que es la labor periodística. Y ahí Gabriel nos comparte precisamente esta parte de cuestiones, ¿no? El Twitter y la parte del Facebook. Es correcto. También tenemos, por supuesto, ahorita les paso el Instagram. Tenemos TikTok, pero ese no lo vean todavía porque todavía estamos lejos de llegar a donde nos gustaría. Entonces, ahorita les dejo esas tres y síganos, por favor, síganos y critíquenos porque además, pues finalmente es gracias a las críticas de las audiencias que nosotros tenemos la oportunidad de mejorar. Ok, muy bien. Y Juan Manuel, pues bueno, te invitamos a que te fusiones y te entusiasmes a formar parte de esta familia periodística de la Universidad de la Comunicación. Esto es, como mencioné, un poquito de lo que puedes hacer, ¿no? Nos podemos dedicar. Y bueno, esta licenciatura, pues bueno, es muy amplia y podemos estar trabajando muchas ideas, desarrollando, ¿no? Algunos proyectos que tengas en mente desde el punto de vista periodístico en sus distintas fases. Entonces, quedamos a tus órdenes por si hay alguna duda, pregunta o si podemos profundizar a posterior, pues con mucho gusto. Muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien, gusto en verlos. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a todas, todos. Gracias. La vemos.